Bienvenidos a su espacio Psicologiando, programa que se transmite a través del 35.1 de Televisión Abierta y Facebook Live UJAT. Soy la psicóloga Gladys Romero Aguirre y es un gusto, como siempre, contar con su presencia el día de hoy. Este espacio llega a ustedes gracias al esfuerzo compartido entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco, con el fin de orientar a la población tabasqueña y a la comunidad juchimana sobre temas de salud mental a través de entrevistas con expertos en el tema de la psicología. El día de hoy, el tema es psicología infantil. Antes de empezar nuestra plática con expertos, hemos preparado una interesante cápsula sobre el tema. Vamos a verla. La psicología está presente en cada proceso de la vida, en cada etapa, la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Y en cada etapa, el ser humano enfrenta diferentes situaciones, experiencias y problemas particulares de la conducta humana. Tal es el caso de la niñez, donde la psicología infantil ha proporcionado a través de décadas de estudio diversas aportaciones valiosas para entender el crecimiento y desarrollo durante la infancia. La psicología infantil tiene como objetivo el estudio del desarrollo infantil en general. Para ello, analiza muchas de sus implicaciones en la conducta humana. Los psicólogos infantiles pueden diseñar y poner en práctica programas de tratamiento, diagnóstico y prevención en la niñez. La psicología infantil es un campo de saberes que ha traído aportaciones valiosas para entender el crecimiento y el desarrollo durante la infancia. Su estudio contempla diferentes áreas: social, cognitiva y emocional. A lo largo de la historia, se ha buscado definir la psicología infantil desde enfoques como la inteligencia, el comportamiento social y la personalidad. La psicología infantil es una práctica que analiza, estudia, investiga y propone en casos dirigidos con los niños a afrontar los diferentes problemas que pueden llegar a tener. Los psicólogos infantiles se especializan y tienen en cuenta lo que los niños tienen que decir sobre su situación y tratan de encontrar una solución que les beneficie al máximo. El objetivo de esta práctica es que crezcan como individuos y sean capaces de tomar decisiones por sí mismos. La psicología ha sido uno de los campos que más ha aportado para la comprensión del desarrollo en la infancia. Desde la intervención de la psicología infantil, se sabe que la primera infancia es posiblemente la etapa más importante en la vida de una persona. Este periodo abarca desde el nacimiento hasta los 5 años aproximadamente. Durante el mismo, las partes del cuerpo que crecen y cambian están interconectadas, por lo que si una parte no se desarrolla correctamente, puede causar problemas a otra. Por este motivo, la primera infancia presenta muchas oportunidades para que los niños pequeños reciban tratamiento médico o terapia. Si un niño recibe un diagnóstico preciso, sus padres pueden brindarle un tratamiento oportuno. Esto posibilitaría un mejor desarrollo y tener mejores expectativas en cuanto a la calidad de vida del menor. En el Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco, contamos con psicólogos especialistas en infancias. Les sugerimos acercarse con un especialista en salud mental en caso de necesitarlo. Nunca es tarde para pedir ayuda. Puede encontrarnos por Facebook, en Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco, AC, o por correo electrónico colegiopsic.tap@gmail.com. Psicóloga Gladys Romero Aguirre. Para hablar del tema, contamos con la grata presencia y experiencia con 3 invitados del Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco. En este primer bloque nos acompaña el psicólogo y maestro en psicología clínica con especialidad en psicoanálisis infantil y en adolescentes, el maestro Luis Rubén Cerino. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, doctora Gladys. Un placer estar aquí con ustedes, compartiendo en este espacio de tanta importancia para la psicología y la población. Bueno, impresionante su preparación y especializado, ¿no?, en este tema tan importante que nos abarca el día de hoy. Gracias, bueno, gracias. Tenemos preparadas varias preguntas. La primera pregunta que nos interesaría es que nos aclarara, como ya vimos en la cápsula, ¿qué es la psicología infantil? La psicología infantil es una rama de la psicología que se enfoca en la atención de la infancia y, bueno, parte también de la adolescencia. Y bueno, en esta surgen diferentes funciones, diferentes también especialidades, en las cuales se encarga tanto de la evaluación, el diagnóstico,
la intervención o el tratamiento y la investigación de diferentes aspectos de la vida infantil, del desarrollo, que puede tener también que ver con los trastornos, con la psicopatología, con la inteligencia, con el aspecto psicosocial. Los psicólogos infantiles intervenimos específicamente en esta área de la vida, en los comienzos de la vida. Y, por ejemplo, el psicólogo infantil, ¿en qué áreas puede, aparte de obviamente en la casa, en qué otras áreas pudiera intervenir con los niños? Pues esta parte de la psicología infantil viene siendo bastante amplia, ya que hay diferentes espacios en los cuales un psicólogo infantil puede intervenir. Nos podemos encontrar también en el ámbito escolar, en donde también es importante pues, ver cómo el niño está teniendo esta adaptación al espacio, al entorno escolar, cómo están surgiendo sus funciones cognitivas del pensamiento, del aprendizaje. Entonces, bueno, esta es otra de las áreas. Además, también en diferentes entornos sociales, en los deportes, en actividades extraescolares y, desde luego, pues también en el ambiente familiar que ya comentamos. Y, por ejemplo, las edades, maestro, ¿hasta qué edad puedo yo considerar que mi hija necesita un psicólogo infantil o quizás ya un psicólogo que sea para personas más grandes? ¿Qué edades abarcaría exactamente la psicología infantil? La psicología infantil, en cuanto a aspecto de desarrollo, pues abarca desde edades muy tempranas. Es decir, si bien no es posible como tal dar una psicoterapia a un bebé, sí puede brindarse la orientación a los padres. Cuando son niños muy pequeños, claro, se brinda esta orientación en cuanto a estilos de crianza, en cuanto a aspectos del vínculo, de cómo generar el vínculo con el bebé en los primeros meses, en los primeros años. Y bueno, pues de allí ya abarca a niños cuando hay la aparición del lenguaje, alrededor de los 2 y medio, 3 años, ya se interviene directamente con los niños. Y bueno, pues allí van pasando por diferentes etapas. Pues toda esta etapa de la primera infancia, de la infancia ya un poco más tardía y en la entrada de la adolescencia, ¿no? Podemos considerar pues que el niño es desde pequeño, desde que nace, hasta la pubertad que inicia la adolescencia. Sin embargo, la psicología infantil también incursiona en este aspecto del desarrollo del adolescente hasta ya la adolescencia media, alrededor de los 17, 18 años, que ya empieza una adolescencia tardía o una adultez joven, que es donde ya intervendría un psicólogo más especializado en adultos. Hablaba usted de etapas, esto se refiere al ciclo vital, ¿no? ¿Podría explicarnos en qué consiste este ciclo vital? ¿En qué etapas? ¿Cómo podemos estar pendientes de la evolución saludable de nuestros hijos? Es correcto, cada individuo tiene su desarrollo en una etapa del ciclo vital en el cual va alcanzando ciertos hitos en el desarrollo. Y también la tarea de la psicología infantil es en este aspecto de evaluar, ver qué tanto está alcanzando en cuanto a su desarrollo. Si bien cada niño es diferente, no es necesario colocar fechas estrictamente específicas o decir, bueno, si se tardó una semana, un mes más, ya de preocuparse. No obstante, sí hay como periodos en los cuales hay que alcanzar ciertas capacidades, ya sea cognitivas del pensamiento, ya sea también motoras, ya sea también del lenguaje. Entonces, dentro de la evaluación, los psicólogos infantiles también abarcamos este estudio. Hay pruebas y diferentes test que nos funcionan para poder evaluar qué tanto el niño ha alcanzado estos hitos en el desarrollo de su propio ciclo vital y también valorar si hay algún aspecto que esté interfiriendo en el desarrollo del ciclo vital. ¿Cuáles serían estos hitos que usted menciona? Ya sé que no es por calendario, no es por cronología, de que a los 3 años, por ejemplo, tiene que caminar o tiene que hablar o tiene que saber leer, ¿no? Que generalmente escuchamos esto, pero ¿cuáles serían esos hitos importantes que van pasando en el ciclo vital? Dentro del desarrollo del niño tenemos varias esferas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la esfera en cuanto a la psicomotricidad. Entonces esperamos que alrededor del año 3 meses, año 4 meses máximo, ya empiece la parte de la bipedestación y la capacidad del niño para caminar. Posteriormente, pues ya vemos que pueda adquirir otras habilidades, ¿no? De correr, de saltar. Posteriormente, ya cuando se va incursionando en la educación preescolar, que vaya adquiriendo habilidades de motricidad fina y le permitan tomar el lápiz, le permitan recortar. Esto pues en área de psicomotricidad, pero si nos vamos a otras áreas, por ejemplo, áreas de desarrollo más de tipo psicosocial, pues también vemos que hay diferentes aspectos de cómo nos vinculamos con los demás que también se espera a ciertas edades, ¿no? Hay diferentes teorías, diferentes autores que nos hablan del desarrollo.
Por ejemplo, por mencionar alguno que nos habla del desarrollo psicosocial, nos encontramos con Erik Erikson. Él nos menciona diferentes hitos en el desarrollo, en los cuales pone como en contraste dos cuestiones que pueden suceder en cada etapa. Si hablamos de la primera etapa, en el primer año, segundo año de vida, tenemos la confianza frente a la desconfianza, que es como confianza versus desconfianza, en donde psicosocialmente y emocionalmente el bebé debe adquirir una confianza básica en el mundo, siempre y cuando los cuidadores estén al pendiente de él para satisfacer sus necesidades tanto físicas como emocionales. Después se avanza a la siguiente etapa, en la cual está también la iniciativa frente a la culpa, cuando el bebé empieza también el control de esfínteres, cuando el niño ya empieza esta parte de caminar, de correr, entonces tener esta parte de iniciativa para realizar cosas, en contraste con sentir una culpa cuando los niños tal vez son sobreprotegidos o cuando tal vez todavía son inmaduros para realizar ciertas acciones y se les genera como mucha culpa de por qué tiras el vaso, de por qué a cada rato te caes, de por qué todo lo tiras, ¿no? Posteriormente vamos con otras etapas en la cual está ya inmerso ya el niño en la escuela, ya empieza a adquirir otras habilidades, entonces ya empieza como esta parte de la laboriosidad frente a la inferioridad, cuando ya el niño ya en edad escolar, ingresando también a la escuela primaria, empieza a interesarse también en aspectos sociales, en deportes, en aspectos académicos también. Entonces, cómo el niño también puede percibirse a veces competente o incompetente si siente que no es capaz de tener una adecuada adaptación social, una adecuada adaptación académica. Entonces, bueno, medimos también estas etapas. Y posteriormente, bueno, pues ya va entrando en etapas de más adolescencia, donde empiezan los conflictos de identidad con la personalidad, en la que el adolescente pues busca y se confronta a sí mismo, pues quién soy, y se diferencia también de su núcleo familiar y empieza a identificarse también con los amigos, pero a la vez también tiene que descubrir quién es el mismo, ¿no? Entonces es como diferentes etapas por las que pasa el infante y después el adolescente, que de alguna manera no podría decir que determina al 100%, porque siempre hay tratamientos que nos pueden ayudar si tenemos algún detalle en alguna etapa, pero sí puedo decir que impactan en gran medida el cómo vivimos estas etapas en la infancia, en el cómo vamos a ser o cómo va a ser nuestra personalidad o el qué problemas podemos llegar a tener en la edad adolescente o adulta. Y estos hitos que menciona y esta teoría de Erik Erikson también es muy interesante, creo que de las menos conocidas, las conocemos los psicólogos, pero no son tan del común, del conocimiento general, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Una de las teorías más conocidas es la famosa teoría del desarrollo psicosexual de Freud. ¿Qué consiste? Porque todo el mundo sabemos de etapas anal, oral, lo hemos escuchado mucho, pero ¿podría explicarnos en qué consiste esta teoría y su importancia en la psicología infantil? Claro que sí, dentro de la psicología se encuentra la teoría del psicoanálisis, este enfoque bastante importante que nos ha aportado bastantes aspectos a la teoría de la personalidad, de cómo surge, de cómo se desarrolla, de cómo se va tejiendo esta parte de la personalidad, cómo se va construyendo. Y dentro de esta teoría, Sigmund Freud hace este aporte de la teoría psicosexual. Él, dentro de sus postulados, nos comentaba que hay diferentes aspectos de la mente que están implícitos en nuestra vida, ¿no? Hablaba de fuerzas, que es el super yo, que es la parte como de la conciencia moral, del deber ser, la parte del ello, que es la parte instintiva, y la parte del yo, que es la parte de la realidad, que como que busca mediar o hacer este equilibrio, ¿no? Entre las dos fuerzas, ¿no? Del deber ser, del placer, de la parte instintiva, ¿no? El buscar el placer o el buscar a veces el deber. Y dentro de la construcción de estas esferas se encuentran las etapas del desarrollo psicosexual. Para Freud, esta parte del desarrollo psicosexual la mencionaba como la libido, ¿no? Que es como una energía que nos brinda esta pulsión hacia la vida, esta pulsión hacia el placer, esta pulsión también hacia el deseo. No se refería en aspectos sexuales y en su momento fue bastante criticado y hoy en día también puede ser malentendido, porque bueno, en esa época de 1910, 1920, claramente pues era bastante revolucionario y escandalizante escuchar aspectos sobre sexualidad y mucho menos sobre sexualidad infantil. Pero pues hoy en día ya se comprende de otra manera, en la cual lo veía como un aspecto de la vida misma, ¿no? O sea, un aspecto que forma parte de todos nosotros, como seres humanos, seres sexuados también, y en este desarrollo psicosexual nos mencionaba que estaban diferentes etapas.
La primera etapa por la que se pasa es la etapa oral, que es también del primero al segundo año de vida. En esta etapa, la parte de contacto del bebé es a través de la boca. Freud lo llamaba zonas erógenas, pero no era solamente en la parte erótica sexual como la conocemos coloquialmente, sino que era esta parte de contacto con el mundo, contacto con el exterior, de tal manera que el bebé se comunicaba a través de la boca, ¿no? Claro. Esto de pues succionar, esto de morder, entonces todos estos aspectos en los cuales el bebé genera el vínculo con el mundo exterior. Claro. Mire, qué interesante esto. Vamos a seguir después del corte. Definitivamente es una práctica con mucha teoría y eso vamos a seguir ahondando. Le agradezco mucho su excelente aportación. Y bueno, a usted televidente le recordamos las redes del colegio. Nos pueden encontrar en Facebook, YouTube e Instagram. Y no se despegue. Regresamos después de una breve pausa. Gracias por seguir con nosotros en Psicologiando a través del 35.1 de Televisión Abierta y Facebook Live UJAT. El tema de hoy es psicología infantil. Antes de continuar con nuestro panel de expertos, tenemos un aviso muy importante para todos los psicólogos y psicólogas profesionales de la salud mental. El Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco será el anfitrión del primer Congreso Nacional e Internacional que se titula La psicología en tiempos de hipermodernidad, salud mental, capacidad para transitar la vida, el cual se llevará a cabo el 13, 14 y 15 de junio de este año aquí en Villahermosa, Tabasco. El Congreso contará con la presencia de psicólogos de Argentina, Chile y México, quienes compartirán sus experiencias en el ramo de la psicología con los asistentes. En pantalla podrán ver más información. Muy bien, ahora le damos la bienvenida a nuestra psicóloga invitada, la maestra en psicología, Blanca González. Bienvenida, Blanca. Muchas gracias, maestra Gladys. Para mí siempre es un honor poder tener este tipo de oportunidades de abordar temas tan importantes de la psicología para toda la población. Bueno, y tenemos hoy un panel y un tema muy interesante y sobre todo por nuestros televidentes, claro, que muchos de ellos tienen hijos y están preocupados y no saben realmente o no tienen la posibilidad de acudir con un experto. Claro. Maestra, hace rato el maestro nos hablaba sobre las etapas y los hitos. Yo quisiera preguntarle a usted sobre las señales de alarma. ¿Cuáles son aquellas señales de alarma que podemos encontrar en los niños y en los adolescentes? Claro, justamente esta pregunta es muy importante, maestra, porque todas las personas que trabajamos con niños tenemos que tener en cuenta que un ser humano en general es un ser humano integral. Quiere decir que estamos compuestos por diferentes áreas o etapas que nos hacen ser pues seres humanos funcionales dentro de la sociedad, ¿no? Básicamente los signos de alarma, se centran en todas aquellas dificultades o habilidades no desarrolladas dentro de estas áreas del desarrollo que impiden a la persona, en este caso al niño, tener un funcionamiento adecuado dentro del entorno. ¿Cuáles serían estas áreas? Como ya lo mencionó el psicólogo Rubén, pues obviamente el área social o el área socioemocional, que es la que nos indica o nos marca la manera en la que vamos a interactuar con el entorno, pero también la manera en la que vamos a tener una regulación adecuada y expresión asertiva de nuestras emociones. Está el área psicomotora, que abarca no nada más el movimiento y la integración de todas las partes de nuestro cuerpo, sino también la parte sensorial. Está el área cognitiva, asociada a procesos de aprendizaje y de pues, conocimiento de nuestro entorno, y el área del lenguaje, ¿no? Claro. Que es básicamente la manera en la que nosotros nos comunicamos de manera verbal y no verbal en el entorno. Entonces, ¿en dónde se encuentran los signos de alarma o cuáles son los signos de alarma que podemos identificar? Pues obviamente si vemos a un pequeñito que tiene muy poquita tolerancia a la frustración, el antes y después de la pandemia es algo muy importante. Entonces, actualmente hay muchos niños con muy poca tolerancia a la frustración, dificultades para seguir instrucciones, ausencias de lenguaje en cuanto a la parte de la comunicación. Posiblemente también podamos encontrar o detectar en casa o en escuela
factores asociados a timidez, al aislamiento, a una tristeza excesiva, temas de ansiedad por separación, por decirlo de alguna manera, en cuanto a yo no tener la figura de apego cercana al niño, ¿no? Entonces, pues obviamente son muchas de las características asociadas a los signos de alarma, pero siempre tenemos que considerar esto, que el ser humano es integral y que si hay algún fallo o alteración en algunas de estas áreas, es ahí en donde está nuestro signo de alarma, aquello que nos impide funcionar adecuadamente en nuestro entorno. Y yo considero que este punto es muy importante, y también lo comentaba el maestro Luis Rubén hace un momento, que tener paciencia y escuchar al menor, ¿no? Claro. No es un berrinche, no es un problema de conducta grave, sino son signos de alarma de que algo probablemente haya que detectar, ¿no? Exactamente, sí, totalmente. Generalmente, cuando trabajamos con niños que están presentando alguna situación de conducta, es muy importante determinar que también es un niño que está respondiendo a lo que está pasando en su entorno. Entonces, una de las cosas que yo siempre platico con los padres que vienen por temas de conducta o dificultades emocionales con niños, es justo que el niño es un síntoma de aquello que está pasando en el entorno. Si hay un desajuste en el sistema familiar o una alteración en el sistema familiar del niño o en el entorno del niño, ya sea familiar, escolar o social, el niño, al no tener los recursos para expresarse de manera verbal, obviamente, ¿cómo lo va a hacer? Con desajustes emocionales, con comportamientos. Es la manera, por decirlo primitiva o instintiva que tienen los niños de expresar que algo no anda bien en su espacio. Es un llamado de ayuda, por decirlo de alguna manera. Bueno, y usted tiene la preparación en maestría en el desarrollo, ¿verdad? Claro. Y psicoterapia infantil. Con respecto a su preparación, aquellos padres que nos pueden estar escuchando y quieran llevar a su hijo a una valoración con un experto para identificar si hay algún tema y cómo trabajarlo, ¿qué recomienda usted que los padres soliciten a los profesionales a donde van a poner la confianza y le van a dejar a su hijo? ¿Qué deberían de pedir los padres a esos profesionales? Claro, creo que esta pregunta, bueno, todas han sido muy importantes, pero esta es un poquito más, vamos a darle un poquito más de énfasis, porque muchas veces hay, en todas las profesiones, incluidas la psicología, hay usurpación de profesión. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que no están ni tituladas ni con cédula profesional en el área de la salud mental y bueno, los padres de familia por recomendación o por pena al preguntar la formación de una persona pues tienen este desconocimiento, ¿no? De manera personal me tocó recibir el caso de una pequeñita cuyos papás fueron con una psicóloga que les recomendaron, pero no era psicóloga, el título que tenía era de administración. Entonces yo creo que más que nada los papás deberían de perder este temor, este miedo de preguntar, disculpe, psicóloga, psicólogo, ¿tiene título profesional? ¿En dónde estudió? ¿Qué estudios posteriores ha tenido? ¿Cuál ha sido su formación académica? ¿Hacia qué podrían preguntar si quieren ampliar exactamente la especialidad que tiene? La corriente psicológica que aplican, existen muchas, humanismo, conductismo, la corriente gestal, el psicoanálisis, como bien comentaba el psicólogo Rubén. Entonces creo que los papás sí deben de tener gran confianza y apertura de preguntar a la persona que tienen enfrente y con la que van a dejar a su hijo, como usted decía, ¿no? Claro. La salud mental de los niños es básica, ¿no? Y ahorita sobre todo estamos viviendo tiempos pues muy complicados en cuanto al tema de depresión infantil, hay un índice muy alto de suicidios en lo que es la infancia, niños que están muy expuestos a muchas situaciones, entonces son muy vulnerables. Claro que es muy importante que los papás puedan preguntar diplomados, cursos, especialidades, título, en dónde estudió, o sea, sí, papitos, pierdan el miedo, por favor, a preguntar pues, el trabajo, la formación académica que ha tenido el psicólogo. Y yo creo que es un derecho por el servicio, ¿no? Claro, a veces exacto. No estamos acostumbrados con los psicólogos, pero sí lo hacemos con los médicos, ¿no? Totalmente. No me voy a dejar operar a lo mejor por un médico que no tenga una acreditación o no esté colegiado, ¿no? Y lo mismo con la salud mental. Claro, claro, es muy importante. Toda profesión encargada de la salud de una persona debe de estar avalada por las instituciones correspondientes, ¿no? Uno de los puntos importantes que creo que ya se abordó en algún programa es que nosotros debemos de tener nuestros títulos, nuestros diplomas, todo lo que nos acredite frente al padre de familia. ¿Por qué? Porque eso, además de transmitir confianza, le da la oportunidad a ellos de, ok, tiene esto, claro, lo puedo buscar, ¿no? Y así pues el nivel de confianza sube todavía más para que el proceso del niño pueda ser pues lo más satisfactorio posible, ¿no? Muy bien. Con respecto a las teorías, este tema tan
a lo mejor tan poco tiempo tenemos aquí para hablar, pero platíquenos un poquito sobre Piaget. Okay. A veces vemos escuelas que tienen el nombre y es como que muy conocido, ¿no? Claro, ¿no? ¿Cuál es la importancia de Piaget en el desarrollo infantil, aprovechando su experiencia en el tema? Bueno, Piaget fue una persona que impactó mucho en cuanto a las teorías del desarrollo infantil específicamente. Él basa su teoría en cuanto a las teorías cognitivas, que son las teorías que abarcan la construcción o el desarrollo del pensamiento de un ser humano para que tenga la capacidad de resolver conflictos o resolver situaciones dentro de su entorno. La parte de la palabra cognitiva no abarca el tema de tener una inteligencia alta, ¿no? Sino abarca de esta capacidad que tiene el niño de resolver conflictos y atender pues obviamente a las situaciones que están a su alrededor. En este sentido, Piaget también habló mucho acerca de que el ser humano desde sus primeras etapas comienza a desarrollarse de manera sensoriomotora, ¿no? El niño explorador, el niño que toca, que agarra, que mueve, que se desplaza por su entorno, y para que posteriormente pasemos a la etapa adolescente, que es ya el que es capaz de resolver conflictos, de hacer análisis, de hacer hipótesis y de tener una capacidad un poquito mayor de abstraer o de abstracción en cuanto a los contenidos de la información que va procesando, ¿no? Básicamente él habla mucho de la parte de los estadios. Los estadios de los que habla Piaget son el estadio sensoriomotor, el estadio preoperacional, que digamos que es la etapa previa o de preparación para estadios más complejos del pensamiento o de la construcción del pensamiento, que son los de operaciones concretas y ya operaciones formales, ¿no? Entonces es esta capacidad mental cognitiva del ser humano para poder responder ante su entorno, ¿no? Bueno, es una de tantas teorías también, claro, pero que exacto. para que los televidentes entiendan que el especialista debe de entender de todo esto, por eso necesitas una especialización en desarrollo infantil. Exacto, se necesita mucha formación y obviamente cada uno pues va eligiendo la corriente psicológica que decide aplicar, ¿no? A pesar de ello, tenemos que tener este conocimiento de pues estas etapas del desarrollo infantil para que nosotros podamos identificar, ok, el niño tiene esta edad, ya vimos que las edades no son leyes, pero bueno, el niño está en esta edad, debería de tener estas habilidades, no las tiene, ahora, ¿qué tengo que hacer para yo fomentarlas, ¿no? Entonces, es muy importante conocer mucho pues estas teorías en cuanto a las etapas del desarrollo infantil. Y bueno, ¿qué le recomendaría a los padres de familia, de niños pequeños que nos están viendo? ¿Qué sería alguna recomendación importante en cuanto a la prioridad del papel de la crianza con nuestros hijos? ¿Qué sería ese famoso consejo que le daría usted a estos papás que nos están viendo? Claro, creo que actualmente encontramos muchos papás muy inmersos en niños súper buenos académicamente o en niños súper buenos a nivel de deportes. Creo que más que eso, la prioridad de los padres de familia no nada más es centrarse en la salud mental del pequeño o en el desarrollo del pequeño, sino también en la salud mental de la propia familia, ¿no? Claro. La prioridad debería de ser la salud mental de los padres a la par de la salud mental del niño. Los niños necesitan padres emocionalmente disponibles para que ellos puedan darles las herramientas para poder responder a la sociedad y a los retos que hay, ¿no? No puede ser más importante la salud mental de su hijo que la de uno mismo, que a veces eso escuchamos mucho en consulta, ¿no? Yo a veces me dejo en último plano, pero en primer plano está mi hijo, ¿no? Entonces, lo que debemos de fomentar es justo esto, tener padres emocionalmente disponibles a la par del cuidado de la salud mental que están teniendo con sus hijos, ¿no? Entonces, creo que primero que nada eso, y también pues comprender que el niño es un ser humano íntegro, ¿no? No podemos desarrollar solo lo académico o solo lo físico, porque puede ser que el área emocional esté teniendo un impacto por el nivel de exigencia en cuanto al desarrollo académico o este famoso 10 que a veces quieren los padres de familia, ¿no? Entonces, por tener una pues más desarrollada que otra, hay un desequilibrio, lo cual afecta pues la manera en la que un niño se está desarrollando, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esto. Bueno, creo que el tema que estaba usted comentando, sin decirlo, es la parte sistémica, ¿no? Claro, exacto. Y me gustó mucho el consejo, porque no es tanto enfocarnos en los hijos, sino enfocarnos en nosotros como padres y también el trabajo personal de desarrollo que va a permear en la salud de los menores. Exactamente, al final de cuentas, como lo mencionaba hace un momento, el niño al no tener los recursos es un síntoma de lo que está pasando en su sistema familiar.
Si su sistema familiar está alterado, obviamente el niño ¿cómo lo va a manifestar? Pues con una respuesta conductual posiblemente no muy adaptativa ante el entorno que tiene, ¿no? Entonces, creo que la prioridad es salud mental de los hijos a la par de la salud mental de los padres. Es el paciente identificado, ¿no? Exactamente, es el que, por hallazgo. El que brota, pero generalmente hay un tema Exacto, sí, ahí sí. familiar. Totalmente. Cuando usted está trabajando con menores de edad, ¿es importante el papel de los papás en el involucramiento de los menores? Claro. De la terapia, perdón. Sí, no, es súper importante. Nosotros no podemos establecer un plan de intervención enfocado en el desarrollo de los niños si no hay un apoyo o no hay una congruencia de trabajo en casa por parte de los padres de familia o por parte incluso del entorno escolar, porque es como si navegáramos contracorriente, ¿no? No podemos nosotros querer que el niño aprenda a expresar sus emociones, a tener una manera más asertiva de responder, cuando en casa papá y mamá tienen pues frustraciones, maneras impulsivas de contestar, o no maneras asertivas para poder solucionar algún conflicto, ¿no? Entonces es súper importante el trabajo en equipo y la congruencia del proceso y el seguimiento que se lleva en casa. Y una pregunta que tiene mucha duda en nuestros espectadores es ¿cómo saber si es terapia infantil o terapia familiar? Pues mire, creo que es muy importante saber ese proceso, ¿no? A nosotros nos enseñan a intervenir de diferentes áreas, ¿no? Pero la psicología infantil o la terapia infantil se centra en lo que es el desarrollo del niño, involucrando obviamente a todos los agentes de su alrededor. La terapia familiar se enfoca en el equilibrio obviamente de todo el sistema familiar uno por uno, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? Proceso de psicoeducación con los padres de familia. ¿Qué es esta orientación? ¿Qué es lo que yo trabajo particularmente? Si un papá necesita un proceso de terapia, pues canalizarlo con la persona adecuada y preparada en la psicoterapia para adultos para que ellos puedan hacer un trabajo, ¿no? Pero creo que esta sería la diferencia más importante. Y tengo una pregunta de redes. El papel de los videojuegos. Ok. Pues es un tema controversial, ¿no? Porque estamos en una era tecnológica, todo es videojuegos, todo es uso de teléfonos celulares y creo que más que decir si es aprobado o correcto o incorrecto, creo que los papás deberían de tener en cuenta 3 factores muy importantes al momento de pues exponer a sus hijos a aparatos electrónicos, ¿no? De entrada, el primer factor sería la edad del niño. Claro. Estamos viendo muchos niños incluso sin cumplir un año de edad expuestos a aparatos electrónicos y es una cosa maravillosa para los padres ver al niño manipulando el objeto, pero en realidad está privándolo de otras cosas. Claro. ¿Qué sería lo otro? El contenido de estos juegos, ¿no? Hay muchos juegos que sí te educan, juegos didácticos a nivel de aprendizaje, pero hay muchos juegos que tienen un alto contenido de violencia. Entonces los niños, si hablamos y nos vamos a la etapa de Piaget, de lo correcto y lo incorrecto, que serían las operaciones concretas para pasar a las formales, un niño de 5 años que le ponen un videojuego de violencia va a aprender a responder con violencia. Todavía no está en la etapa de aprender a discernir lo correcto de lo incorrecto, todavía no tiene este juicio, esta capacidad de análisis. Entonces la edad es muy importante. Y otra, el tiempo que pasan expuestos a los videojuegos. O sea, a veces hablamos de 30 minutos, 1 hora, pero creo que estos 3 factores son sumamente importantes para poder determinar el uso de los videojuegos, ¿no? No es correcto ni incorrecto, nada más el adulto tiene que tener el criterio para poder analizar todos estos 3 puntos de tiempo, contenido y edad. Claro, bueno, y aplica no solo para videojuegos entonces, para redes, para caricaturas. Exacto, el uso de la tecnología en general, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, estamos en una era tecnológica. Ya es muy difícil de no usar la parte tecnológica para poder que el niño pueda involucrarse con la sociedad, ¿no? Excelente, excelente tema, muy interesante. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, colega, muy pertinente. Y a nuestro público también le pedimos que no se despegue. Volvemos con esta interesante charla con profesionales de la psicología sobre psicología infantil.
Gracias por seguir sintonizando Psicologiando. El tema de hoy es psicología infantil. Hoy contamos con la presencia de una experta en el tema, la psicóloga Cristina Acopa. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Es la primera vez que vengo y espero poder compartir con ustedes un poquito de mi historia con la psicología infantil. Bueno, primero cuéntele a nuestros televidentes su experiencia en psicología, doctora, por favor. Claro que sí. Bueno, cuando estaba en la UJAT, tenía en mi mente muy presente que quería estudiar algo relacionado con la psicología educativa. Entonces siempre fue mi visión esa parte y perseguirla. Cuando estoy por salir, me voy a hacer unas prácticas a un centro psicopedagógico en ese momento y descubro que me gusta mucho también el área clínica, pero también descubro que son muy pegaditas. Claro. No pueden separarse la una de la otra. Así que ahí empecé a practicar. Cuando termino mis prácticas, la directora, ya titulada, ya con cédula, decide contratarme y empiezo a trabajar. Aquí, ¿qué empecé haciendo? Trabajé con los niños y trabajé con diagnósticos como, por ejemplo, dislexia, disfasia, TDAH, autismo. Aquí lo que hacemos, o lo que estuvimos haciendo en aquel entonces, era neurorehabilitar las funciones cognitivas. ¿Qué hacemos en esta parte? Le enseñamos y rehabilitamos al cerebro, específicamente trabajamos con él para ayudarlo a habilitar esas áreas que están deficientes para poder aprender todo, aprender a leer, a escribir, a hablar, a caminar, a socializar. Empezamos a hacer todo esto, empecé a trabajar en esta área y me encantó. Esta parte de la neuropsicología me encanta estudiar el cerebro, me encanta conocer las funciones y cómo cuando hay una alteración puede impactar en todo el mundo del niño, del adolescente o del adulto. También ahí trabajamos con la herramienta de neurofeedback. Es una herramienta, para aquellos que no la conocen, que rehabilita también las funciones cognitivas y cerebrales, trabaja procesos que conocemos como la atención, la memoria, la concentración. Conectamos electrodos, ponemos una especie de gorrita y el niño está trabajando a través de una computadora. Cuando la energía cerebral cambia, la electricidad cambia, el juego se detiene porque ya no hay concentración, porque ya no hay atención, está cambiando esta electricidad cerebral. Entonces, el objetivo es que ayude también de esta forma a rehabilitar al cerebro para que esté listo para todas las exigencias que se presentan en el mundo. Cuando salí de ahí, también empecé a trabajar con adultos con síndrome de Down. Actualmente me dedico a atender pacientes, ahora sí en la parte de la psicología infantil. Ahí trabajo, como comentaba la psicóloga Blanca, de forma integral. Hacemos los padres, los niños y yo un acuerdo mutuo. Es muy importante que yo pueda ser congruente con ellos. Si yo estoy enseñando límites a los niños y límites a los padres, también tengo que ponerle límites a los padres. Desde la puntualidad, el cumplimiento, el compromiso. Trabajo mucho con las tareas. Yo siempre le platico a los papás. El niño puede venir aquí y estar 1 hora conmigo, pero en realidad quienes están todo el tiempo con ellos son ustedes. Correcto. Así que yo invito a los padres, y ese es parte del acuerdo que hacemos. Los padres ingresan a sesión y son psicoeducados. Tenemos una diversidad. Hay sesiones en las que pasan juntos, yo modelo, ellos me enseñan, corregimos y vamos trabajando juntos. Hay sesiones donde solo trabajo con el niño, hay sesiones donde trabajo solo con el padre para dar instrucciones específicas y vamos descubriendo que hay muchas cosas que en realidad son carencias y deficiencias de los padres. Así que ese es el trabajo más importante. Trabajar para mí de forma integral me ha ayudado muchísimo a que la evolución del tratamiento de mi paciente detectado se vea notable, porque si no, tengo un retroceso en los niños de manera importante, porque en sesión pueden trabajar muy bonito. Por ejemplo, hay niños que van por un tema de seguimiento de instrucciones. Queremos eliminar la desobediencia y queremos instalar obediencia. Por lo tanto, van a sesión y conmigo
obedientes al 100. Todo bien. Exacto. Y después con los papás no están obedientes. Entonces, ¿qué me dice esto? ¿Puede ser obediente? Sí puede ser obediente, pero elige con qué figura está siendo obediente. El ambiente, ¿no? Exactamente. Y esto tiene mucho que ver en el cómo me paro, cómo doy la instrucción, el tono de voz que uso, la manera que elaboro incluso la instrucción. Tengo papás que han descubierto en sesión que no saben dar instrucciones porque nos pasa mucho aquí, sobre todo en Tabasco, que los papás dicen, pásame el S que está arriba del S o de la cosa esa, entonces no somos claros. Desde esa parte confundimos al niño en qué me está pidiendo realmente. Quiero ahorita, ¿no? Exacto. Pero ahorita, ¿cuándo? Exactamente, entonces desde saber cómo dar una instrucción, desde cómo me paro, qué tono de voz, todo en mí comunica, y ese es el tipo de modelaje que doy a los padres y lo vamos practicando. Llevan algunos cuestionarios, también llegan algunas tablitas para registrar cómo están trabajando. Para mí es muy importante ver ese compromiso. El compromiso de los papás es una herramienta clave para que veamos qué nos está fallando, qué hay que cambiar. Todos los niños, todas las familias son diferentes, por lo tanto, si no está funcionando la técnica, ¿cómo la movemos? ¿Cómo la reacomodamos? ¿Qué hay que hacer para que funcione específicamente en estos seres humanos que están trabajando conmigo, ya sea una familia, ya sea solo el niño, ya sea la abuelita con el niño? Tenemos una diversidad de familias, entonces así es como le voy haciendo actualmente. También trabajo en una escuela, soy una acompañante académica, trabajo con los chicos adolescentes, ahí atiendo chicos de secundaria y preparatoria. Trabajamos desde la parte emocional, que puede estar afectando en la académica, o al revés, académica, y trabajamos, no sé, desde organizarnos, aprender a usar la agenda, tener herramientas específicamente pedagógicas para que puedan servir al momento de ser un estudiante, que es un reto muy, muy grande ser estudiante. Es lo que platicábamos al inicio, ¿no? Todas las áreas donde el psicólogo clínico no solo está en un hospital o en un consultorio, está en la escuela, ¿no? Está en todos aquellos lugares donde estén conviviendo y estén interactuando, ¿no?, los niños. Y la importancia que tiene que haya un psicólogo psicoterapeuta en la escuela. Porque generalmente, como usted bien comentaba, generalmente psicólogo educativo, pero la parte emocional en el desarrollo educativo es importante también, gestionarla, ¿no? Sí, claro, es muy importante. Ser maestro es un reto, entonces si podemos acompañar a los maestros explicándoles de forma integral, de forma completa, qué pasa en un cerebro con TDAH, qué pasa en un cerebro deprimido, qué pasa en un cerebro ansioso. Eso es muy importante porque establecemos una línea entre es una falta de respeto, es un síntoma de lo que está pasando con el niño en su diagnóstico. Vamos teniendo este tipo de diferencia y de apertura, es como tener unos lentes que nos permiten mirar a mayor profundidad y con mayor sabiduría lo que está pasando en el estudiante. No podemos dejar de lado incluso los hábitos, cómo durmió, cuánto durmió. Las vacaciones desorganizan totalmente a los estudiantes, incluso a uno adulto nos vamos perdiendo de esta rutina, y eso cuando regresamos a clases también es muy importante. Entonces es un factor, y son muchos los que tenemos que tener en cuenta al momento de estar en una escuela como psicólogos educativos, psicólogos clínicos, para poder darle a los maestros y a los mismos alumnos esas herramientas y esa conciencia, mayor conciencia. Acaba de decir la palabra herramientas y recursos. La mayoría de los papás no tienen una escuela para padres, ¿no? Entonces, la psicología infantil también les puede dar herramientas para una crianza adecuada y respetuosa, ¿no? Así es. Yo siempre, cuando estoy en terapia con los padres, los hago caer en cuenta de que también son los recursos que ellos como padres, como hijos antes tuvieron.
hay muchas carencias que traemos arrastrando cuando estamos ejerciendo ese papel que para mí es un arte. Ser padres es un arte, porque aunque hay muchos libros que hablan acerca de la disciplina o de la disciplina positiva o de los berrinches, cómo establecer límites, una cosa es la teoría y otra muy diferente es estar ahí frente a ese ser humano que mueve cosas en mí también. Entonces yo siempre les digo, abandonemos la culpa porque son las herramientas que tú tenías y estoy segura que de haber sabido que era mejor, lo habrías hecho diferente, pero estás aquí pidiendo ayuda para cambiar y hacer hacerlos responsables de la situación actual, porque tampoco podemos hacer como que cerramos los ojos y no está pasando nada, pero sí es importante liberarlos de esa culpa, porque la culpa ya no sirve. Ahora lo que sirve es el compromiso, la responsabilidad para poder cambiar estilos de vida, porque es cambiar el todo, es cambiar la rutina, la hora de acostarse, cómo le hablo, cómo contacto con mi hijo. Ese es un tema también muy importante. Hay padres que tienen una gran dificultad incluso para contactar con sus hijos, para mirar a sus hijos, para tocar a sus hijos. Entonces, empiezo desde ahí, siempre que se necesita en el motivo de consulta, porque esa es a veces la clave y los niños de verdad empiezan a tener un cambio importante porque necesitaban a veces eso, ser mirados, ser tocados, ser hablados, ser comprendidos. Eso es muy importante. Entonces, siempre es importante liberarse de la culpa. Ahora sí, vamos a agarrar las herramientas necesarias para cambiar esta situación actual. Y por último, doctora, ¿qué pasa si un padre no se compromete con el proceso, que a lo mejor le deja toda la responsabilidad al psicólogo, que corrija, ¿no? que mejore la situación? ¿Ahí qué recomienda hacer? O usted como terapeuta, ¿qué pasa en esos casos donde usted habla de compromiso y donde no hay un compromiso de parte de los padres? Claro. Bueno, paso número 1, dejarlo súper claro en la primera entrevista. Muy bien. Dejarle la forma clara de cómo trabajo, porque así como yo trabajo de esta, hay psicólogos que trabajan de otras maneras y que también pueden servir. Esta es mi forma de trabajar, esta es la que a mí me ha funcionado. También es una forma humana de trabajar y siempre lo dejo muy clarito. Cuando no hay compromiso en el padre, empiezo a mostrarle con evidencias, por eso llevo formatos, por ejemplo, y les muestro cómo van tus formatos. ¿Qué te está impidiendo? Primero buscamos estrategias. Híjole, no hice la tarea que tenía que hacer con mi hijo. Tareas como de contactar, de abrazar, de tocar, no son tareas de regularización. No es la forma en la que yo trabajo. Pero siempre buscamos cuál es la raíz, qué te está impidiendo a ti hacer esto. Y casi siempre salen cosas personales de los papás, carencias, como ya decía. Algo que intento hacer es que puedan tomar terapia de manera individual. Necesitas tomar terapia. Si el padre aún así no se compromete, entonces yo también, como estoy enseñando límites, tengo que poner mis límites. Sí he tenido papás a los que he tenido que despedirlos porque no están comprometiéndose. Estoy segura, y siempre les digo, estoy segura que podrán encontrar otro lugar que sí se adapte ustedes a ese lugar y ese lugar a ustedes. Es más generoso para mí y me siento más congruente con la que soy, porque yo puedo hacer como que, sí, ven, ya estás aquí, y pasa una sesión y otra sesión y el niño no avanza, y yo puedo seguir generando mis ingresos, pero no es ese mi objetivo principal. Mi objetivo principal es poder cambiar vidas para que esos niños, que son los que sufren más las consecuencias, sean unos niños felices. Entonces, esa es la manera en la que yo lo abordo y así me ha funcionado bastante bien. Bueno, gracias por su excelente experiencia y comentarios. Como podemos ver, es un tema que creo que nos da para muchísimos más programas, ir desmenuzando cada uno de los puntos que los invitados nos fueron dando el día de hoy. Agradezco su presencia. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y contamos con usted en otra emisión. Claro que sí.
Muy bien, gracias a todos los expertos invitados el día de hoy. Recuerde que son expertos miembros del Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco y recuerde que este espacio es proporcionado por TV UJAT y gracias a todos los que lo han hecho posible. Les comento que mes con mes nos veremos en su espacio Psicologiando. Lo invitamos a sintonizarnos. Me despido, su servidora Gladys Romero Aguirre, con una frase de la famosa psicóloga infantil Melanie Klein. El equilibrio no significa evitar conflictos, implica fuerza para tolerar emociones dolorosas y poder manejarlas. Hasta la próxima.